Qué bueno que tenemos un Dios tan bueno como es Él. Tenemos un Padre amoroso, un Padre que nos ama tanto, ¿no es cierto? Que nos ama tanto y nos concede el privilegio de estarle conociendo, nos concede el privilegio de poder venir a su presencia y de poder derramarnos delante de Él. Y ese es un privilegio que tienen solamente los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen ese privilegio, porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si el Padre los busca, es porque no hay muchos. Y los únicos que le pueden adorar son los hijos. El Padre busca. ¿Y quién de ustedes le puede llamar Padre? Todos nosotros le podemos llamar Padre porque es nuestro Dios, es nuestro Padre, ¿no es cierto? Pero qué privilegio tan grande tenemos nosotros, ¿no es cierto? Bueno, gracias al Señor porque estamos celebrando, dice hoy día, el día de ¿quién? De los papás. La gente llama por teléfono, la gente se manda textos, la gente se habla, se saludan, ¿no es cierto? Pero como decía la hermana que estaba dirigiendo acá, para nosotros el Día del Padre, de nuestro Padre Celestial, es todos los días de nuestra vida, ¿no es cierto? Pero al Señor le place de que haya un tiempo para honrar también a los padres naturales, ¿no es cierto? Y es un pretexto que nosotros podemos usar para compartir la palabra y el amor de nuestro Padre también, ¿no es cierto? Así que gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Desde el momento que somos sus hijos, es que cada uno de nosotros tiene un padre. Sabe que muchos de nosotros quizás puedan decir, bueno, yo no tengo papá, o mi papá no se preocupó de mí. Pero la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, el Señor nunca te va a dejar. Jehová nunca te dejará. Tenemos un Padre eterno, amoroso, ¿no es cierto?, que nos guarda, que nos cuida. Y la pregunta que nos debiéramos hacer hoy día es, a los que somos padres aquí, ¿somos padres de verdad o no somos padres de verdad? ¿Somos padres porque alguna vez engendramos un hijo o somos padres porque hemos podido criar a nuestros hijos y estamos criando a nuestros hijos? Y eso va no solamente para ser padre en lo natural, sino que ser padre también en lo espiritual. Y sabe que aquí pueden haber muchos que no sean padres en lo natural, pero lo pueden ser en lo espiritual. Y las mujeres igual, son madres en lo espiritual también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos de ustedes el Señor les usa para poder aconsejar o poder edificar a otra vida? En Cristo Jesús, ¿no es cierto? En Cristo Jesús. Así que, gracias al Señor por celebrar este día. ¿Y qué implica ser padre? Solamente engendrar, pero tiene que ver con criar. Pero el criar tiene que ver con muchas otras cosas que las vamos a ir mirando después. Pero también tenemos que ser, los padres tienen que ser los líderes, tienen que ser la cabeza del hogar, tienen que ser maestros en el hogar, tienen que ser consejeros, ¿no es cierto? Tienen que tener sabiduría, tienen que tener madurez, autoridad, ¿no es cierto? Tantas cosas que tienen que tener los padres para poder aconsejar a los hijos. Pero ¿cuántos padres hay que genuinamente se preocupan de los hijos, como se deben preocupar? ¿Y cuántos son padres porque son padres por casualidad, ¿no es cierto? Y los hijos se crían con las mamás. Ahí es el problema que tenemos los papás, que a veces los papás somos papás por ser papás nada más, porque engendramos, pero después le dejamos todo el trabajo a las madres, ¿no es cierto? Y las madres tienen que ser mamás y papás muchas veces. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Los hombres tenemos que tomar nuestro lugar, tienen que tomar el lugar que le corresponde en la casa y ser padres de verdad, ser padres, ¿no es cierto?, no solamente de nombre, sino que de crianza, ayudar y ser el ejemplo que necesitan ver en el hogar. ¿Sabe que los hijos están mirando lo que sus padres son? ¿Sabe que los hijos miran al papá y quieren ser como el papá? Las hijas miran al papá como un ejemplo y cuando ellas se casen van a querer un hombre como su papá. ¿Se dan cuenta? Si su papá no es un buen padre, si su papá es una persona que no es maduro ni hace las cosas como se debe hacer, el ejemplo que usted está dándole a sus hijos no sirve. Entonces, esa es la responsabilidad de uno ser papá, ser padre, ¿no es cierto? Ser padres. Ahora,
Los deberes de los padres entonces es que no solamente engendrar, sino que poder criar a los hijos. Pero el poder criar a los hijos implica tantas palabritas y vamos a tocar 2 o 3. Lo primero que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos. Enseñarlos. Pero vamos primero a Efesios capítulo 6, versículo 4, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Le dice a los papás, a los padres, le dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación, ¿de quién? Del Señor. O sea, no es solamente provocarlos a ira, ni sacarnos la ira que nosotros tenemos con nuestros hijos, sino que criarlos y enseñarlos en base a la palabra de Dios, en base a la disciplina y la amonestación que el Señor ya ha hecho vida en nosotros para nosotros poder traspasársela ¿a quién? A los hijos, traspasársela a los hijos, ¿no es cierto? Pero criar no es una cosa de un día para el otro. Engendrar es fácil, ¿no es cierto? Pero criar a los hijos lleva toda su vida. ¿Sabe que los hijos se van de la casa? Ahí hay una pareja que se casó recién, se van a ir de aquí. Pero sabe que siguen siendo hijos y están por allá, están llamando papi, mami, siguen siendo hijos hasta que se vayan los papás. Los hijos siguen siendo hijos. Y para los hermanos, yo veo los hermanos mayores, por ejemplo, el hermano Pepe con la hermana María, siempre están hablando de su hijo, que vive con ellos. Y el hijo tiene como 60 ya el hijo, el niño, ¿no es cierto? Y vive con ellos. Entonces, ahí está uno, siguen siendo los muchachos todavía, ¿no es cierto? Siguen siendo los hijos, porque siempre van a ser hijos. ¿Ve? Siempre van a ser hijos, así como los padres van a ser padres. Pero nosotros estamos llamados ¿a quién? A honrar a nuestros padres. Estamos llamados a honrar a nuestros padres, ¿no es cierto? Pero entonces lo primero que tiene que hacer el padre es enseñar. Y enseñar con el ejemplo. No solamente con palabras, sino con el ejemplo. Fíjese que la palabra nos dice allá en Deuteronomio, desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, vamos a leerlo otra vez porque el Señor nos recuerda estas cosas que a veces nosotros quizás no hacemos por un motivo u otro, pero el Señor nos exhorta a hacerlo cuando tenemos hijos. ¿Sí? Cuando tenemos hijos de las dos clases, tanto naturales como espirituales. Dice en el versículo 6 de Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando, dice hoy, estarán, dice, sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, siempre tenemos que estarle recordando lo que la palabra del Señor dice. Porque cuando usted siembra en sus hijos desde pequeñitos, ¿no es cierto? Esa palabra va a quedar dentro del corazón de ellos. Y aunque ellos por un tiempo después se aparten, llega la etapa de la edad rebelde que tienen todos los muchachos, ¿no es cierto? Que quieren experimentar todo y que quieren ser mejores que todo y que lo saben todo. Cuando empiezan por ahí por los 15, entre los 15 y los 20, 15 y 20 por ahí. 13, 14, 15, y por ahí empiezan, ¿no? Pero saben que el Señor, cuando ha sembrado su palabra, la simiente está plantada dentro del corazón de ellos. Y aunque ellos experimenten muchas cosas y les digan muchas cosas, hay algo dentro de ellos que los va a guiar y va a llegar un momento en que ellos van a caer en el sentido que tienen que tener y se van a dar cuenta de que lo que tienen dentro, lo que le dijeron sus padres, lo que le implantaron sus padres, son los principios que valen y el resto no vale. Porque el mundo trata de arrastrar a la juventud por todos los lados que no son del Señor, ¿no es cierto? Menos al Señor. Todo lo que quieren es apartarnos del Señor. Vaya a los colegios, ¿no es cierto? Vaya a las universidades, aquí tenemos muchachos que han estado en las universidades y en las universidades todo, no lo hay. En este país, en los países nuestros todavía hay ciertas, porque allá por obligación dan a veces religión, dan historia sagrada, entre comillas, ¿no es cierto? Pero cuando dan eso,
Los maestros muchas veces son creyentes, ¿no es cierto? Y nosotros ayudamos a un hermano que es director de un instituto, ¿no es cierto? Y ese hermano es maestro de historia sagrada de los colegios laicos. Y ese hermano evangeliza en las clases que tiene, ¿no es cierto? Entonces, Dios usa a la gente y los pone a veces en lugares especiales para que hagan la obra. Pero nosotros estamos llamados a enseñar. Mire lo que dice acá el versículo 20. Ahí mismo donde estamos dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Tenemos que como padres estar preparados para poder contestar esa pregunta, ¿no es cierto? Poder contestar esa pregunta, enseñarlos constantemente, cuando ellos pregunten, porque lo van a preguntar. ¿Cuántos de los hijos les preguntan a ustedes cosas a veces que tienen que ver con Dios? Todos se los van a preguntar. Así que tenemos que estar preparados. Vaya a Proverbios capítulo 22, por favor. Y vamos a ver otra cosa que tiene que ver con esto mismo. En Proverbios. Capítulo 22. Versículo 6. Dice que instruye, dice ¿a quién? Al niño en su camino. O sea que tiene que ver con enseñanza, pero a la vez tiene que ver con guianza. El padre no solamente enseña, sino que guía, apunta el camino. En su camino dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Ve? O sea que tenemos que guiarlo para que camine donde debe caminar. Y nosotros sabemos quién es el que nos dijo que es el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Tenemos que guiarlos a quién, llevarlos a Jesús, ¿no es cierto? Llevarlos al Señor y demostrar ello. Mire el versículo 15 ahí. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad, porque los muchachos quieren ser grandes y piensan que lo saben todo y en realidad no lo saben, pero lo quieren experimentar porque se lo han dicho o porque lo ven o porque... Mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea que tenemos que también corregir, disciplinar, tantas cosas que podemos decir que los padres tienen que hacer, ¿no es cierto? Pero ahí es donde el Señor quiere que estemos aquellos que son padres, ¿no es cierto? Estar ahí conscientes de que tenemos que criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación de ¿quién? Del Señor. Así que agradecidos le estamos al Señor por darnos esa sabiduría, ¿no es cierto?, para poder uno, como padres, poder hacer estas cosas. Ahora, estamos llamados a ¿qué? Dice la Escritura, 2 de Corintios 12, 14, no lo vamos a leer porque se lo van a poner ahí, pero dice que los padres deben proveer ¿para quién? Para los hijos, y no los hijos para los padres. Ahora, sabe que a veces se cambia. Cuando los padres son viejitos, a veces los hijos, cuando son buenos hijos y fueron criados de acuerdo a como el Señor quiere, los hijos después cuidan a los padres en el último tiempo. Pero esos hijos son pocos, porque la mayoría de la gente que usted ve, los hijos se desentienden de los pobres viejos, los sueltan y los tiran a una casa de retiro y ahí están, ahí los sueltan, ¿ve? Pero aquellos hijos que cuando son criados en la amonestación del Señor y son creyentes genuinos, esos hijos se van a preocupar de los padres porque está el mandamiento, honrar padre y madre. Se van a preocupar de ellos y los van a honrar, ¿no es cierto? Pero vamos a Lucas capítulo 15, donde leímos la Escritura en esta mañana, que es tan linda esa parte porque aquí vemos lo que es el amor de un padre. Saben que un padre que genuinamente es padre, ama a su hijo y da su vida por su hijo. Da su vida por los hijos. Tanto la madre como el padre lo hacen, pero un padre de verdad, un padre educa a su hijo, guarda a su hijo, ama a su hijo y da la vida por su hijo, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos el ejemplo de este hijo pródigo, entre comillas, que
como todos los muchachos, llega un momento en que dice, yo me voy de la casa. Ya llegó, yo estoy bien. Dame lo que me hace falta, que yo me voy. Voy a ir a experimentar el mundo, voy a ir a pasarlo bien, voy a ir a ser grande, a disfrutar. Y este muchacho salió y el padre no se lo negó. Entonces, nosotros muchas veces les negamos muchas cosas a nuestros hijos. Sin embargo, vemos la escritura acá y el padre lo dejó que se vaya. Y le dio todo, dice, que le dio la fortuna y le dio todo. Pero él todo lo que hizo fue, ¿qué cosa? Malgastar todo. Todo lo malgastó en todo aquello que él pensaba que iba a ser lo mejor. Pero eso se acabó. Y cuando se acabó, ahí es donde Dios obra. En el corazón del muchacho, y el Padre muestra su amor. Y nosotros nos damos cuenta ahí de cuál es el amor que nuestro Dios tiene. ¿Cuántas veces nosotros actuamos por nuestra cuenta? Nos vamos de la voluntad del Señor, actuamos como nosotros queremos, aunque sabemos que el Señor nos ha dicho las cosas son así, 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 así. Y uno dice, bueno, pero voy a probar esta otra manera, que yo creo que es buena. Me han dicho que mira, le resultó a fulano, le resultó a mengano. Y vamos por allá y nosotros como hijos de Dios no podemos darnos ese lujo. Tenemos que andar en aquello que el Señor nos ha puesto, ¿no es cierto? De acuerdo a su palabra. Entonces viene aquí en el versículo 20. Fíjese que este muchacho que estaba ahí, lo mandaron en un lugar, dice que lo mandaron a cuidar cerdos. Los cerdos para los judíos era un animal que no se podía comer, ¿no es cierto? Era prohibido. Era un cerdo. Y dice que este muchacho anhelaba comer lo que los cerdos comían y nadie se lo daba. Fíjese que no lo comía él, no los cogía. Y estando, yo creo que estaban en el campo donde estaba apacentando los cerdos, ahí estaban las algarrobas esas, las bellotas que caen de los árboles, de los encinos se llaman, ¿no es cierto? En mi tierra, no sé cómo se llaman en otro lado. Encinas, ¿no es cierto? En España también. Dan unas algarrobas, ¿no es cierto? Unas bellotas que llaman, caen ahí, los cerdos se las comen y se ponen gorditos, ricos, son ricos para ellos, pero para nosotros no es tan rico. Pero ni siquiera comía. O sea que él estaba tan tocado y tan arrepentido que no se atrevía porque le iba a robar la comida a los cerdos. En vez de dársela al cerdito, se la iba a tener que quitar él para comérsela a él. Entonces, ahí viene el Señor y empieza a tratar con él. Y aquí quiero que nosotros miremos y veamos el amor que tiene un Padre. Y ese es el amor de nuestro Padre Celestial. Dice, y levantándose, dice, vino a su Padre. En el versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Aún estaba lejos. O sea que el Padre lo estaba mirando, lo estaba velando, que iba a volver. Pues el Padre sabía, te voy a dejar ir, te voy a dar dinero, ándate y farréalo, gástalo. Disfrútalo, pero un día vas a llegar de vuelta, porque yo te he enseñado como tú debes ser. Y dice que ahí mi viejo, y cuando llegó, dice, lo vio su padre y fue movido a ¿qué cosa? A misericordia. Otro llega y le dice, no, ahí viene, lo voy a castigar ahora porque ya malgastó todo. No, él no le dijo nada. Dice que fue movido ¿a quién? A misericordia. Y corrió, dice, y se echó sobre su cuello, y mire lo que hizo, y le besó. Como diciendo, el Padre fue, y le abrazó, y lo besó. ¿Cómo se sentiría ese muchacho? De ver después de todo lo que hizo, de cómo defraudó a su Padre, viene, y el Padre todo lo que hace es ser movido a misericordia, ir, correr, abrazarlo y besarlo. ¿Qué ejemplo para nosotros? Y uno dice, ¿lo haría usted con su hijo? Si su hijo le hace algo así. Pero sabe que Dios no hace a nosotros eso constantemente. Cuando usted le falla al Señor y usted se va por su cuenta y toma decisiones por su cuenta y peca por su cuenta y hace las mismas cosas 20 veces, que usted sabe que están mal, pero volvemos y ahí está nuestro Padre Celestial y nos perdona y nos recibe y tenemos la sangre de Cristo que nos limpia, ¿no es cierto? Y tanto que Él nos amó, y dice que dio a su Hijo para que ninguno de nosotros se pierda, ¿no es cierto? Entonces dice, y el Hijo le dice, el arrepentimiento, Padre, dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo.
Sí, él no era digno, pero seguía siendo hijo. Nosotros podemos fallar, pero somos sus hijos, ¿no es cierto? Amén. Entonces, como somos sus hijos, estamos seguros y Él es nuestro Padre, ¿no es cierto? Mire lo que el Padre dice a los siervos. Pero el Padre le dice a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. El mejor vestido. Y a nosotros el Señor nos ha vestido ¿de quién? De lino fino, dice la palabra. Veíamos la semana pasada que Él está preparando una iglesia, ¿no es cierto? ¿Y la va a vestir de quién? De lino fino. De lino fino. Así el Señor nos viste, ¿no es cierto? Y dice, pone un anillo. El anillo es una tipología de ese amor que no tiene principio y que no tiene fin, ¿no es cierto? Y cálzale sus pies, porque ahora va a empezar a andar como yo quiero que ande. Y ese andar no es el andar con los pies, es la forma de vida, el vivir. Y después viene y dice algo que en el versículo 23 dice: y traed el becerro gordo. No dice un becerro gordo, traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Sabe que para hacer fiesta, por el arrepentimiento que tuvo este muchacho y por haber vuelto a la casa, un becerro gordo tuvo que morir? Pero no fue un becerro gordo. Probablemente había muchos becerros gordos, pero este era un becerro gordo, el becerro gordo. Esa es una tipología de la muerte de Cristo para usted y para mí, que por Cristo morir, ¿no es cierto?, nosotros podemos regocijarnos y podemos volver y tener comunión con el Padre. Ese becerro gordo que está ahí no es otra cosa que la tipología de la muerte de Cristo para cada uno de nosotros. Así como el Señor, cuando cubrió a Adán y Eva en el jardín del Edén por haber pecado, y dice que los cubrió con túnicas de pieles cuando estaban desnudos, ¿no es cierto? Es otra tipología del sacrificio de Cristo, porque los animales tuvieron que morir para que Adán y Eva tuviesen un abriguito de piel, ¿no es cierto? O sea que ese becerro gordo era algo especial, no era un buen becerro. ¿Por qué? Dice después, 24, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a quién? A regocijarse. ¿Ve? Porque estaba muerto, para resucitar, ese becerro tenía que morir. Y el becerro es una tipología de la muerte de Cristo. Pero ahí estamos. Entonces nosotros podemos ver el amor que tenía el Padre. Y ese mismo amor, Él lo manifiesta para con usted y para conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, ¿no es cierto? El Señor, para que nosotros tengamos vida y nos regocijemos en Él, Él tuvo que dar su vida hasta la última gota de sangre, para que usted tenga vida eterna y pueda vivir con ese gozo y regocijarse en la presencia de su Dios. Qué Padre tan amoroso tenemos nosotros, ¿no es cierto? Mire, dice Colosenses capítulo 3. Entonces nosotros como padres, aquí se nos habla a todos, a los creyentes, pero nosotros como padres, Colosenses capítulo 3, versículo 17, el ejemplo que usted tiene que dar como padre. Dice que todo lo que hagamos y todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias ¿a quién? A Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos. O sea que nos están mirando, sea padre, sea madre, todo creyente. Nos están mirando y quieren ver a Jesús en cada uno de nosotros. Y todo lo tenemos que hacer con acción de gracias, el ejemplo. Ahora, ese ejemplo del Padre para nosotros, si uno va al Antiguo Testamento y mira en el libro de Jeremías en el capítulo 31, mire qué cosa más linda. Jeremías 31. Jeremías 31, dice el versículo número 3. Jehová se manifestó a mí, dice, hace ya mucho tiempo,
Y mire lo que le dijo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es un amor que es eterno. Por eso que la palabra dice que Dios es, ¿qué cosa? Amor. Dios es amor. El cumplimiento de la ley es el amor, porque nuestro Dios es amor. Pero el amor de Dios no es el amor que nosotros pensamos, y ya lo hemos visto y lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Porque su naturaleza es amor y misericordia. Pero ese amor es el que se da sin esperar nada. Vive dando, dando. ¿Cuándo de nosotros estamos dispuestos a dar siempre sin recibir nada? Cuando nosotros damos porque vamos a recibir, ¿no es cierto? Algo vamos a recibir. Pero con amor eterno dice, te he amado, te he amado. Después viene Juan 3:16, que ya lo cotizamos, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la palabra esa, todo aquel que en Él cree, es un verbo lineal. No es que creyó, sino que cree constantemente. Porque la palabra creer no es creer que Dios existe, sino que es casarnos con Dios y ser uno con Él. O sea que es una comunión, una intimidad con Él. Dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Yo creo en Dios, yo me caso con Dios. No es que yo crea que Dios existe, es que yo me comprometo y yo me uno a Dios y el Espíritu Santo viene a mi corazón, toma control del espíritu mío que estaba muerto y ya soy uno con Él, ¿no es cierto? Pero Él quiere que después yo tenga comunión con Él, que yo le conozca, que yo hable con Él, que yo le busque, que yo le alabe, que yo le adore, ¿no es cierto? Que yo ande con Dios, que yo le obedezca, que yo ande como Él quiera que yo ande, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, ahora, ¿y cómo somos sus hijos? Mire lo que dice Juan. Vaya conmigo para mirar, por si alguien nunca ha leído acá lo que dice. Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 11. Aquí nos da la mejor receta para cómo uno ser salvo, cómo uno empezar a conocer al Señor y tener una relación de hijo. Estamos hablando de padres, pero para ser padre tenemos que tener hijos. Y los hijos cuando llaman padre a alguien es porque tienen el motivo de llamarlo padre, ¿no es cierto? ¿Sabe que usted habla con la mayoría de la gente cree en Dios, pero habla de Dios? No le dicen padre, pero los hijos le podemos llamar padre. Mi Padre Celestial, porque somos sus hijos. Pero la mayoría de la gente cuando no son hijos hablan de Dios como término general, ¿no es cierto? Y usted sabe, cuando están hablando así, sabe que no son hijos, pero están cerca. Y el Señor no quiere que ninguno se pierda, quiere usarnos a nosotros para que ellos vengan a recibir la adopción de hijos. Dice en el versículo 11 que a los suyos Él vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creen, otra vez el ver creen, no es que creyeron o van a creer, creen, siempre es lo mismo, creen, están casados con Él, se unen a Él, creen en su nombre, les dio ¿qué cosa? Dice, potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Esos son los hijos, los que son engendrados de ¿quién? No de carne ni de sangre, sino de Dios, por medio del Espíritu, ¿no es cierto? Porque Dios es ¿qué cosa? Dios es Espíritu. Ahora, Primera de Juan, mire Juan lo que nos dice acá. Primera de Juan, capítulo 3. Yo estuve cantando eso, desperté temprano por la mañana y estuve cantando ahí, eran las 4 o 5 de la mañana y estaba cantando acostado ahí, feliz cantando este corito. Primera de Juan, versículo 3, Mónica me mira y me dice, no estaba cantando, no canto fuerte, pero lo canto para el Señor. ¿No es cierto? Yo al Señor le canto en silencio, pero uno cierra la boca, pero está cantando en el Espíritu, ¿no? Ahí está cantando. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mientras más usted le conoce a Él, más usted se va a parecer a Él.
Y después, cuando Él se manifiesta en nuestras vidas, nosotros le vamos a manifestar a Él. No es solamente que nosotros vamos a esperar que Él nos lleve a su presencia o que Él venga y vamos a estar frente a Él, sino que a medida que usted más le conoce, Él se manifiesta a su vida y a través de su vida Él se ve, se deja ver su carácter a través de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. El propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. El Señor le quiere mirar a usted y decir, ahí está Cristo. Cristo se parece igual que usted. Mírese en el espejo y ahí está el Señor. No importa cómo sea, gordo, flaco, negrito, blanquito, rubiacito, sin pelo, con pelo, como usted sea. Pero dentro de usted mora el Espíritu de Cristo. Mora el Espíritu de Cristo y Cristo quiere salir a través de usted para que otra gente le conozca. No importa cómo usted se vea, ni cómo usted sea, ni los años que tenga. Cristo está en usted y se está formando. Y su carácter se está manifestando en su vida. Lo está transformando para que usted lo manifieste a Él. Lo manifieste a Él. Y ese es el propósito de los creyentes. De nosotros poder atraer a otras vidas a que conozcan al Señor, ¿no es cierto? A que conozcan al Señor. Y no solamente le tenemos que hablar, sino que con la forma de nosotros actuar muchas veces, la forma de nosotros, cómo obramos, cómo hacemos las cosas. La gente se da cuenta de que somos distintos y la gente pregunta, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú no te enojas? ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué tú recoges ese papel? ¿Por qué tú limpias aquí? ¿Por qué tú ayudas? ¿Por qué tú sacas un plato? ¿Por qué tú sirves? ¿Ve? ¿Por qué? Porque hay algo diferente, la gente no entiende eso. La gente quiere que le ayuden y que le hagan todo, pero cuando usted empiece y usted empieza a hacer cosas, vaya a una casa donde la gente no sea creyente y usted empiece, déjese usar, ayude a servir la comida, saque la comida, te puedo lavar los platos, puedo hacer esto. Y la gente dice, ¿de dónde salió este? Cayó de otro planeta, ¿no es cierto? Porque no son así, el mundo no es así, pero porque el servicio solamente es de los cristianos, porque Cristo es el siervo por excelencia y Él mora en el corazón de nosotros. Y si Él es el siervo por excelencia, todos nosotros estamos ¿para quién? Para servir. Todos tenemos que servirnos los unos a los otros y servir a los demás. Muchos dicen, no, yo no tengo el don de servicio, un mentiroso. El don de servicio lo tienen todos. El que sabe que lo usan los hermanos como excusa para no tener que hacer ciertas cosas, porque a mí me gusta esto, a mí me gusta esto otro. Mire, no, pero el don de servicio lo tenemos todos. Porque Cristo es el siervo por excelencia. Y Él vino a servir y no a ser servido, dice la palabra, ¿no es cierto? Así que todos los creyentes podemos servir, porque la potencia lo tenemos dentro. Lo tenemos dentro. Ahora, vamos a ir concluyendo, vamos a Isaías capítulo 63. ¿Cómo debemos nosotros reconocerle y debemos honrar a nuestro Dios? Isaías 63 y 64. Vamos a leer 2 versículos. A medida que nosotros le vamos conociendo y vamos dando cuenta quién es nuestro Padre, ¿no es cierto? Reconocemos quién es. Reconocemos que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, del Padre. Todo viene de nuestro Dios, todo lo que nosotros tenemos. Cuando usted amanece en la mañana y respira y se levanta y va al baño y puede comer y puede caminar, puede respirar, es porque Él permite de que usted todavía esté respirando. Si usted quiere que se vaya, ¡pum!, se acabó. ¿Me entiende? Llega un momento, el corazón se paró, ya, se acabó. A la presencia del Señor se fue. Se nos adelantó ese hermano, si es hermano, gracias al Señor, que ojalá que sean todos hermanos, ¿no? Pero dice, aquí en el capítulo 63, dice, mire lo que dice el versículo 16. Mire lo que le decía al pueblo y lo que nosotros tenemos que reconocer. Pero tú eres nuestro Padre, dice. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Tú eres nuestro Padre. Aunque la gente no nos conozca, aunque la gente nos deseche, aunque la gente de nuestra nación nos deseche, la gente de nuestra iglesia, entre comillas, nos deseche, Él es nuestro Padre. Y Él es nuestro Redentor.
Perpetuo es su nombre. Para siempre es su nombre. Y nombre implica su naturaleza, su esencia, lo que Él es. No es que el nombre sea Jehová o que sea Jehová Jireh, tantos nombres que tiene Dios, no. No, sino es su naturaleza, su esencia, lo que Dios es. Sigue hablando aquí, sigue hablando el profeta y escribiendo, y dice en el capítulo 64 y el versículo 8, dice otra vez, hablando acerca del pueblo y de todas las cosas como dialogaba el profeta, ¿no? Dice, ahora pues Jehová, dice, tú eres nuestro Padre. Pero aquí lo cambia otra vez, dice, nosotros, dice, barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Todos estamos en su mano y somos obra de sus manos. Él es el alfarero divino, nosotros somos el barro. ¿Y qué está haciendo Él? Formando nuestra vida, formando nuestra vida. ¿Para qué? Para Él glorificarse después y verse a través de cada uno de nosotros. Él nos forma, ¿no es cierto?, a su misma imagen. Él nos forma a su imagen. Y para formarnos, tiene que pasar nuestra vida completa. Nos está cambiando, nos está formando, ¿no es cierto? Tanto que hemos hablado acerca del alfarero y tantas cosas que hemos dicho, ¿no es cierto? Pero cuando la tierra está lista, la preparan y empiezan a hacer una vasija. ¿Qué pasa con esa vasija? Después que la vasija está formada, la ponen ahí encimita y queda, ya está lista, ¿no es cierto? No, tienen que ponerla al horno. Tienen que ponerla al horno para que se cueza. Y nosotros durante nuestra vida pasamos por pruebas, por situaciones, ¿no es cierto?, por el horno que el Señor nos va llevando para nosotros ser formados, ser transformados, ¿no es cierto? Nunca se me olvida, yo lo he compartido con algunos de ustedes, unos hermanos salvadoreños que vinieron una vez y dice que llevaron un grupo de alumnos a ver cómo un alfarero trabajaba. Y dice que los alumnos aprendieron algo, pero nosotros, decían los maestros que lo llevaron, aprendimos en el Señor, recibimos tanto, dice. Porque dice que venían, sacaban, hacían las vasijas, las metían al horno de barro y cuando salían ya estaban cocidas y las ponían ahí. Entonces, dice que esas vasijas que tenían una cocción, las usaban para decorar, las pintaban de colores, les ponían cositas, les ponían mensajes y todo eso, y estaban hechos ahí para decoración. Pero dice, si usted quiere usar la vasija, tiene que volverla a meter al fuego y darle una segunda y una tercera cocción. Aleluya. O sea que las vasijas que Dios va a usar, las de decoración, no pasan por muchas cosas. Están ahí como florecitas dando vuelta, pero no conocen al Señor como deben conocerlo. Pero los que el Señor cambia genuinamente y quiere usar, los vuelve a meter al horno y los vuelve a meter al horno hasta que ya usted tiene una fuente, por ejemplo, que usted usa en el horno de greda. Allá lo llaman greda, no sé, de tierra, ¿no es cierto? En Perú y en Chile tienen muchas. Cocinan en esos platos, ¿no es cierto? Pero para cocinar, cada vez usted le está metiendo al horno, y lo mete al horno, y lo mete al horno, y lo mete al horno, y las cosas quedan ricas. Pero para que eso se llegara a ser así, tuvo que pasar por mucho fuego primero, ¿no es cierto? Porque si no lo mete ahí y ponen las otras, se van, se rompen. Entonces, ahí el Señor nos está formándonos, ¿no es cierto? Y Él como nuestro Padre, y nosotros como barro, lo que Él está haciendo es formando nuestra vida de acuerdo a su perfecta voluntad. Nos está haciendo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para formarnos tenemos que pasar por situaciones, porque si no pasamos por ninguna situación, siempre vamos a seguir siendo los mismos, ¿no es cierto? Usted ve gente en las iglesias que tienen los años de años de estar en el Señor y los ve como si son niños espirituales todavía, los ve gateando. Son viejos y tienen el pelo blanco, no tienen pelo y los ve ahí gruñones y grandes y todo. Y se las dan que son tremendos creyentes. Sin embargo, viene cualquier presión, cualquier situación y los ve a usted actuar y dice, Mira uno de los hermanos y dice, oye, Señor misericordia. Debiendo ser ya maestros, dice la palabra, tenéis necesidad ¿de quién? De leche. Y que se os vuelva a los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Ve? Porque hay hermanos que nunca quieren crecer, nunca se dejan formar. Son salvos, ¿no es cierto? Pero son niños espirituales. Nunca se agarran de la palabra y dejan que el Señor obre en ellos. Pero en nosotros el Señor está obrando.
Y eso es lo lindo. Por eso estamos siendo formados, estamos siendo discipulados para que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Nos ayude a ser como Él quiere que seamos para poder usarnos, ¿no es cierto? Vamos a Juan capítulo 4 y ahí vamos a terminar. Juan capítulo 4, lo decíamos al principio, pero Él es nuestro Padre, nosotros el barro. Él nos está formando. ¿Para qué sirven las vasijas? Para ser usadas. Las de decoración no sirven mucho, pero las que se usan, esas son las que sirven, ¿no es cierto? Entonces aquí viene el Señor y se encuentra con la mujer samaritana, y la mujer samaritana se quedó, yo creo que con un signo de interrogante, ¿no es cierto? Se quedó con un signo de interrogante cuando el Señor le habló, pero sin embargo después reaccionó y fue la mujer samaritana fue la primera evangelista que aparece ahí, ¿no es cierto? En los evangelios. Y fue una mujer, fue la primera que se fue, y por el testimonio de ella, mucha gente vino a conocer al Señor. Pero dice acá, en el versículo 23, hablando con ella, le dice, mas la hora viene, dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que el Padre nos concede a nosotros el privilegio más grande que puede existir, que nosotros podamos vivir en su presencia, adorándole. Y ese es un privilegio que tienen solo los hijos. ¿Cuántos de nosotros usamos ese privilegio? Y el adorar a Dios no es lo que ustedes piensan solamente. El adorar a Dios es que la vida de uno esté consciente de su presencia siempre. Y que usted converse con Él y que usted se remonte cerrando los ojos y que usted hable con Él, que usted esté en su presencia. Que Él lo llene con su Espíritu constantemente para que usted por medio del Espíritu Santo le pueda conocer y pueda estar en su presencia. Y dice que Él está buscando esos adoradores. Sin embargo, si los busca es porque no los hay. Eso es lo más terrible, lo más trágico que uno mira. Si el Padre busca tales adoradores es porque no hay muchos. Está buscando gente que le adore. Porque esa es la relación que el Padre quiere tener con nosotros. ¿Sabe cuando nosotros empezamos a orar al Señor y venimos? Señor, tengo un problema. Señor, ayúdame aquí. Señor, ayúdame acá. Siempre estamos pide. ¿Sabe que cuando uno va a adorar, uno no va a pedir? Uno le va a dar al Señor gracias y lo va a bendecir y lo va a alabar y lo va a exaltar, ¿no es cierto? Y eso es lo que más le agrada a Dios, ¿no es cierto? Es como el muchacho que llega al lado del padre y va al lado y le dice, hola papi, ¿cómo estás? Bien hijo, ¿cómo estás? Y el padre piensa por dentro, ¿qué querrá este muchacho? Que viene a hacerme fiesta, ¿qué querrá? Dice. Y ahí está el muchacho al lado dándole vuelta al papá y el papá mirándole. Dice, oye, ¿qué es lo que quieres, mijo? Nada, papi, quiero estar aquí nomás. Algo se trae este, dice. Algo se trae este. Pasa otro rato y le vuelve a decir, oye, muchacho, ¿por qué tú estás aquí? ¿Qué es lo que quieres? No, papi, le dice, no quiero nada. Quiero estar aquí al lado tuyo porque me siento tan feliz. Me siento seguro, me siento contento. Estoy a tu lado, dice, y no necesito nada. Quiero estar sentado al lado tuyo nomás para estar contigo. Y eso es lo que Dios espera a veces. Y nosotros para venir siempre, Señor, ayúdame, ayuda a mi tío, ayuda a mi tía, ayuda a mi papá, ayuda a mi hijo, ayúdame en esto, ayúdame. Siempre estamos pide. Y lo que Dios quiere es que le conozcamos en el Espíritu y podamos venir y tener una intimidad con Él, y tener una comunión y decirle cuán grande tú eres. Y Él nos va a decir, ¿qué quieres, mi hijo? Ay, mira el problema que tengo, ya está resuelto, no te preocupes más de eso. Porque cuando estamos en su presencia dice que hay plenitud de gozo. Amén. Y delicias a su diestra, ¿para cuánto? Para siempre. Entonces, no necesitamos decirle nada porque ya las cosas que hay en nuestro corazón, el Señor las da. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son aquellas que Dios tiene preparado ¿para quién? Para los que le aman. Y nos las reveló a nosotros, dice,
por medio del Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, por eso que si Él es Espíritu, ¿cómo lo vamos a conocer y lo vamos a adorar si no es en el Espíritu? Entonces, empezamos cantando, cuando estamos aquí, por ejemplo, viene el tiempo de la alabanza y la adoración, empezamos cantando. Pero por medio del cántico se nos va guiando. Los hermanos que están aquí arriba, el Señor les da la gracia para que nos vayan guiando con cánticos y con himnos que tienen una secuencia para poder venir y llegar a adorar a Dios. Hay muchos lugares donde cantan muy lindo y tienen un coro muy grande, pero nunca llegan a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque lo están haciendo para que la gente mire, yo no sé cómo. Una vez había un muchacho que tenía muy mala voz y estaba en una iglesia, ¿no? Estaba en una iglesia y quería formar parte del coro. Y le tomaron un examen de canto. No sirve. No puede cantar porque no es afinado. Aquí no da, tenía que tener cierta estatura para cierto. Entonces se va muy triste y sale ahí afuera de la iglesia y se pone afuera de la iglesia y se pone ahí a meditar. Y el Señor se acerca a él, el mismo Señor. Viene y le dice, ¿qué te pasa, muchacho? Le dice. No, le dice, mire, que yo quisiera formar parte del coro que hay allá dentro de la iglesia, que es tan lindo y las cantan tan lindo. ¿Qué coro? Dice. Esa gente que canta allá adentro. Yo no escucho ningún coro, dice. Yo escucho solo una voz cuando cantan en esa iglesia y es la tuya, le dice. Lo queda mirando y le dice, sí, dice, yo soy el Señor. Yo la única voz que escucho es la tuya. Gloria a Dios. Y mira donde yo estoy afuera porque a mí no me dejan entrar tampoco. Dice. Entonces, ahí se quedan, van cantando y van haciendo todo, pero el Señor estaba afuera, como diciendo, quédate tranquilo, aquí estamos los dos tenemos comunión, deja a los otros adentro que sigan ellos pensando que están bien. Entonces, tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. No importa que usted cante mal. Aquí había un hermano una vez muy desafinado, que se sentaba por aquí. Y atrás habían otros que cantaban, que se creían que estaban afinados, tampoco estaban muy afinados. Pero un día la mandaron a callar. Cállese usted, hermana, porque usted desentona el cántico, le dijeron. Y esa hermana casi se muere. Y nos van a decir después, mira, fulano nos mandaron a callar. Me mandó a callar porque yo no tengo el... Tremendo tropiezo para esa hermana. Tremendo tropiezo que otro hermano la mande a callar porque está desafinada. Porque dice, no, mejor cállese porque usted no coge el tono, está desafinada, ¿no? Y esa voz desafinada a veces es la que el Señor le agrada, porque sale del corazón y es genuina, ¿no es cierto? Y a veces nosotros planeamos y hacemos lo otro para que la gente nos mire, que canto muy lindo, que toco muy lindo, que haga lo mismo. No es así, es cuando uno le ministra al Señor, cuando las cosas valen. Pero tenemos un Padre amoroso que nos ama por sobre todo, que extiende su misericordia. Y nosotros los padres de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Imitar a nuestro Padre, ser misericordiosos con nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero recuérdense todas las cosas, criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y nosotros darle gracias a Dios nuestro Padre por lo que Él ha hecho por nosotros, porque nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, ¿no es cierto? Nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros le podamos adorar en espíritu y en verdad, tengamos comunión con Él y Él nos forme para honra y gloria de su santo nombre. Póngase de pie esta mañana y le vamos a dar gracias al Señor. Aleluya. Aleluya. Padre, gracias. Gracias te damos esta mañana, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por habernos amado tanto con ese amor eterno que nos diste a tu Hijo amado, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de ese amor nosotros podemos tener, Señor, esa certeza en nuestro corazón de que somos tus hijos, de que nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano, Señor, de que estamos seguros, de que estamos confiados, de que podemos descansar en ti. Nuestra salvación está segura en ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por ello. Yo te pido, Señor, que te sigas revelando a cada una de nuestras vidas, que tú sigas atrayendo nuestros corazones a ti, Señor, que nos sigas llenando con tu presencia, llenando con tu Espíritu, Señor, y que todos nosotros podamos ser tus hijos y te podamos llamar Padre. Abba, Padre, dice la palabra, que te llamamos papito, papacito. Señor, gracias
por ser quien tú eres para con cada una de nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a ser esos hijos agradecidos, Señor, que se regocijan por el privilegio de ser hijos tuyos, Señor. De ese Padre eterno, de ese Dios poderoso, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por ser tú quien eres, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, ser nuestro Padre, ser nuestro formador, ser nuestro Salvador, Señor. Gracias, Señor Jesús. Yo no sé si aquí hubiese alguien que no se atreve a decirle Padre porque nunca ha hecho esa confesión y le ha pedido al Señor que venga a su corazón. Si usted se encuentra aquí genuinamente y nunca ha recibido a Cristo en su corazón, y hoy día lo quiere hacer para que usted sea un hijo y Él sea su Padre verdaderamente, levántele la mano al Señor donde usted está y queremos orar por usted. Si usted nunca ha recibido al Señor en su corazón, queremos orar por usted. Queremos que usted tenga el privilegio de ser un hijo o una hija de Dios para que usted pueda llegar a su presencia constantemente y conversar con Él. Compartir con Él, hablar con Él, decirle todo lo que usted siente cuando usted lo ama. Ese solo lo pueden hacer los hijos, los hijos, los hijos. Gracias al Señor porque aparentemente todos somos sus hijos. Si somos sus hijos, le podemos dar gracias. Gracias al Señor. Gracias al Señor. ¿Alguna vez hemos cantado ese canto? El de 1 de Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. ¿Alguna vez lo aprendemos? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco no le conoció. No sé, me lo dio a mí el Señor, pero eso es lo que yo cantaba en la mañana. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco no le conoció. Pero quédese con eso. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Dele un aplauso al Señor porque es su hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús.